les doy la más cordial bienvenida a este primer webinar que voy a hacer. Les agradezco que me acompañen en esta oportunidad. Vamos a hablar sobre la ingeniería del menú. En el fondo es evaluar la carta, ¿ya? Evaluar la carta desde varias herramientas. Vamos a darnos cuenta que lamentablemente siempre se habla de una herramienta, pero nos vamos a dar cuenta que son muchas más. Entonces, el objetivo de esto es eso, mostrar que hay otras herramientas y no quedarnos con una sola, que mucho se habla de la matriz BCG, que incluso a esa solamente le llaman ingeniería del menú, ¿ok? Entonces, antes de empezar un poquito, les voy a mostrar rápidamente quién soy para que me conozcan. Bueno, mi nombre, Rodrigo Riquelme Barro, yo soy contador público, también se conoce como contador auditor. Tengo un magíster en educación superior y además tengo un posgrado en normas internacionales de información financiera. Ya por el hecho de ser contador, existe todo un tema ahora de actualizaciones en términos contables. ¿Ok? A ver, ¿quién? Rodrigo, el micrófono, lo tenés silenciado. Sí, ahí sí, es que por solicitar a todos me silencié yo también. Ok, gracias. Bueno, les comentaba que tenía un posgrado en norma internacional de información financiera porque mi profesión se relaciona con el tema de las normas internacionales. Y además soy docente universitario en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en el Cordon Bleu Perú y en la Universidad San Martín de Porres. ¿Ya? También me dedico a hacer consultoría, o sea, soy consultor gastronómico y he desarrollado el primer programa en Excel sobre ingeniería del menú, que de eso vamos a ver al final de toda esta presentación. También soy autor de unos libros que llevo hasta el momento, ya llevo 3. El primero que hice se llama Gastronomía Rentable, un libro netamente que se relaciona con el tema de costos. Un segundo libro que es de Revenue Management para restaurantes, es decir, toda la gestión de ingresos en los restaurantes. Y el último libro, que ahora lo aproveché de terminar en la época de pandemia, antes de que empezaran mis clases, aproveché ese tiempo y terminé el sobre ingeniería del menú. ¿Ok? De ese vamos a hablar hoy día, del tema de ingeniería del menú. Pero yo quise agregar un tema extra que no aparecía en el listado y ahora se los voy a mostrar. La agenda, es decir, los temas que vamos a ver son 9. Primero vamos a hablar si los restaurantes son empresas de producción, de comercial o de servicio. Ese es el tema adicional que he agregado, ¿ya? También para reeducar un poco de ese tema. Y de ahí vamos a ver qué es lo que es ingeniería del menú, cuáles son las herramientas que se usan en la ingeniería del menú, la ingeniería de precios o principios de Omni, que también se llama, la matriz BCG o de Boston Consulting Group, la matriz de Pavesic o la de costo margen que se llama. Estoy agregando a las personas, disculpen, aquí se me aparecen. La matriz de Miller, hacemos el análisis multicriterio y terminamos viendo este programa que les comenté al comienzo de todo. ¿Listo? Bueno, vamos a partir entonces hablando del primer tema que agregué, que es si los restaurantes son empresas de producción, comercial o de servicio. Siempre había una discusión sobre este tema. Incluso entre autores existe también muchas diferencias entre ellos, pero vamos a buscar ahora cuál es la respuesta a esto. Ok, me están saludando también de Chile. Bueno, vamos a ver la siguiente situación. Sabemos que existen distintos tipos de empresas. Tenemos una empresa productora, ¿cierto? Que es aquella que toma los ingredientes, la materia prima, como le quieren llamar, y viene una etapa de producción, de preparación, de transformación, y se obtiene ese producto terminado. Entonces algunos dicen, no, restaurantes son empresas productoras, porque yo compro los ingredientes, los transformo, hago mi preparación y posteriormente termino en un plato, una bebida. ¿Ok? Entonces, algunos por ese lado dicen, Mamá. apaguen su micrófono, por favor. Ya, gracias. Por eso asimilan que es una empresa productora. Otros dicen, no, es una empresa comercial, porque recordemos que una empresa comercial es aquella que compra los ingredientes y simplemente los revende. Y si yo analizo eso, también puedo decir que el restaurante cumple esa condición. Por ejemplo, cuando compra las gaseosas o bebidas, o compra vino, ¿cierto? Y simplemente se lo revende al cliente, al comensal en este caso.
Tenemos el caso, por ejemplo, de muchas cafeterías que no preparan sus postres, simplemente tercerizan esto, entonces también están actuando como una empresa comercial. Y otros dicen, no, es netamente servicio porque desde que llega un cliente y se atiende, se le está brindando un servicio, ¿cierto? Ya sea la música, dónde se quiere sentar, la vista que se ofrece. Entonces siempre está esa disyuntiva en dónde vamos a considerar si es productora, comercial o servicio. Bueno, yo estuve buscando sobre este tema, como me gusta el tema de la investigación, y para dar la respuesta a esto, veamos esto, cuáles son los sectores que tenemos en la economía. Por ejemplo, el sector primario está relacionado con todo lo que es la extracción de materia prima de la naturaleza, que se llama. Aquí tenemos las empresas que son la agricultura, la minería, la pesca. Entonces ya ahí vemos que no estaría dentro de ese grupo, ¿cierto? Después tenemos el secundario, fíjense, tenemos actividades artesanales e industriales que dice que realizan nuevos productos. Por ejemplo, acá tenemos toda la empresa automotriz, la textil, la de construcción. Y ojo, dice fabricación de alimentos. ¿Ok? Dice que fabricación. Tenemos el terciario ahora. También se le conoce como el sector de servicios. Dice destinado a satisfacer las necesidades de los sectores ya sea de producción y los consumidores. Y aquí, ¿qué tenemos como servicio? El transporte, la seguridad, la salud, los servicios básicos, es decir, todo lo que es luz, agua, teléfono. Y tenemos los restaurantes, fíjense, lo he ennegrecido, y los hoteles. ¿Ven? Son servicios. Y tenemos un sector cuaternario que se ha agregado, que dice que está compuesto por todo el aspecto intelectual en la economía. Lo que se le llama que el capital humano le agrega ese valor a la sociedad. Aquí tendríamos la educación, la tecnología, hacer investigaciones. Entonces, ya estamos viendo parte de esta respuesta, en dónde estaría ubicado los restaurantes. Y para poder darle más peso a esto que estamos conversando, tenemos esta clasificación Industrial Internacional Uniforme, más conocida como SIU. ¿Ok? Disculpen que haga unas pausas, lo que pasa es que me está apareciendo personas que se están incorporando en este momento. Bueno, a ver, esta SIU fue creada por la ONU el año 1948. Y en este momento está actualmente vigente la revisión número 4, que es del 2010. O sea, lleva 10 años esta clasificación. Y acá aparecen todas las empresas, todas. Y nos vamos a dar cuenta que no solamente se usa acá en el Perú, se usa en varias partes del mundo. Entonces, vamos a ver de qué trata esto. Fíjense, en la letra I dice actividades de alojamiento y servicios de comida. Y ahí ya nos está diciendo que los restaurantes son empresas de servicio. Si me voy al detalle, al código 56, me dice actividades de servicios de comidas y bebidas. Fíjense, veamos qué es lo que dice esta edición 56. Dice, esta edición comprende la actividad de servicio de comida y bebida que proporcionan comidas completas y bebidas preparadas para su consumo inmediato. Esa es la palabra clave o la frase clave que nos va a demostrar por qué el restaurante es una empresa de servicio. Porque todo lo que se prepara se consume inmediatamente. No es como, por ejemplo, ir a comprar una mesa, una silla, una computadora, que sí es una empresa de producción, porque ahí no existe un consumo inmediato. Eso yo me lo llevo a mi casa, a la oficina, a mi empresa, y le voy a dar un uso prolongado en el tiempo. ¿Ven? Y acá nos vuelve a especificar, dice ya sea restaurantes tradicionales, restaurantes de autoservicio, comidas preparadas para llevar, puestos de comida permanente, ya sea temporales, con o sin mesas y asientos. Por eso se habla de actividades de comidas y bebidas. ¿Ven? ¿Qué más nos dice el código 56? Ahora si lo amplío un poco más. El código, fíjense, 5610 nos habla de actividades de restaurantes y servicios móviles de comida. Nuevamente vuelve a decir la frase, para su consumo inmediato. ¿Ven? Y acá dice, comprende todo lo que es restaurante, cafetería, restaurante de comida rápida, reparto de pizza a domicilio, etcétera, etcétera. ¿Ven? ¿Qué más tenemos? Bueno, el 5630, que está dentro del grupo 56, ahora sería toda la actividad de bebida. O sea, todo lo que son, por ejemplo, bares, tabernas, coctelería, discoteca, donde lo que predomina obviamente es el servicio de bebida, cervecerías, pub, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, para los que pensaban o decían, no, lo que pasa es que los restaurantes es una producción de alimento, tenemos también la respuesta de que la clasificación SIU nos dice que no. Hay empresas que elaboran comidas y platos preparados. Y acá puse un ejemplo. Todos hemos visto a veces en los supermercados estas típicas pizzas que vienen
precocida, ¿cierto? O preelaborada, que vienen congeladas y que yo después tengo que descongelarla en mi casa y la puedo consumir. Pero acá nos especifica que en otra clasificación, fíjense que no es 56, en la 1075, nos dice que acá comprenden todos esos platos que se someten a algún proceso de conservación, como congelación o enlatado, y por lo tanto se envasan y etiquetan para una reventa. Y acá por eso puse ennegrecido, por lo que no se clasifica en esta clase de la preparación de comidas para su consumo inmediato, como en los restaurantes. ¿Ven? El caso, por ejemplo, de una panadería, también está dentro de este grupo. La panadería no es un restaurante, no es un consumo inmediato, solamente es una elaboración de comida. ¿Ven? Entonces yo quería aclarar esto y para mostrar algunos ejemplos de que esta clasificación internacional no solamente se está usando acá en el Perú, como dije, tienen el caso de Colombia, la DIAN, que viene siendo la institución que regulariza el tema de los impuestos, también nos dice que adoptaron desde el año, creo que por ahí dice 2012, ahí está, la clasificación SIU, la revisión número 4. El caso de Chile también, a través del Servicio de Impuestos Internos, también aparece la codificación, ¿ven? Código 56, etcétera, todo lo que son restaurantes. En el caso de Argentina, también se usa la misma codificación, ¿se dan cuenta? Y también volvemos a reforzar el concepto que es una empresa de servicio, ¿ya? Y por último, en Ecuador también tienen la misma clasificación, la misma SIU, se está usando en este momento, ¿ya? Entonces, quiero que quede claro esto porque especialmente cuando se toca el tema de costos, el tema de contabilidad para empresas de restaurante, muchos lo están tomando de una manera distinta, como una empresa productora, cuando ya sabemos, y he reforzado ese concepto, es una empresa de servicio. Entonces, con esta última lámina, quiero completar esta primera parte, donde que entendamos que todo lo que es servicio, es decir, atención a los clientes, la barra, desde la cocina, todo esto para nosotros va a ser servicio. ¿Ok? Por lo tanto, todo esto va a formar parte del costo del servicio. Donde tenemos, por ejemplo, la oficina administrativa, el almacén, la bodega que le llaman algunos, para nosotros va a ser simplemente un gasto. Entonces hay que tener claro y la diferencia entre un costo, que es toda la parte donde se brinda el servicio, desde que parte el plato que se prepara hasta que se atiende, ¿cierto? Todas estas áreas, y todo el área de almacén, área administrativa, simplemente va a ser para nosotros un gasto. ¿Ok? Esa era la primera parte que quería reforzar, entonces, para que ya podamos avanzar con este tema que es la ingeniería del menú. Entonces, bueno, la primera pregunta que nos hacemos, ¿qué es la ingeniería del menú? Bueno, para que podamos entender esto, nos vamos a dar cuenta que son varias herramientas que nos van a servir para analizar ya sea los platos, las bebidas, los menús, podemos ofrecer menú también, que se ofrecen en la carta. ¿Ok? Para eso nos va a servir primero, para analizar los platos o bebidas, como dije. También nos va a servir para saber si es conveniente mantener algunos platos o bebidas o si ya es hora de cambiarlos. Porque eso también hay algunos que de repente llevan mucho tiempo la carta y no se le hace una evaluación. Entonces de repente estamos teniendo platos en la cual una temporada no es la adecuada y obviamente los ingredientes se están poniendo más caros porque no es de temporada y porque como no renuevo mi carta, está pasando ese problema. ¿Ya? ¿Qué otra cosa tenemos acá? Tenemos que la ingeniería de menú nos va a servir para evaluar varias cosas. Por ejemplo, el precio, si los precios que he puesto en la carta son los adecuados o no. El diseño también, esa es la parte importante también. El contenido de la carta. A veces tengo muchos platos. Me ha tocado ver que hay restaurantes que a veces se jactan de que tienen muchos platos, que ellos tienen casi la mayor cantidad de platos que ofrecen en el mercado. Y eso está demostrado que no es así, no es bueno. Bueno, ahora con el tema de la pandemia que nos está afectando a todos, muchos restaurantes han tenido que reducir su carta. Y eso le ha servido una lección también para darse cuenta de que yo no puedo abarcar muchos platos, yo tengo que también saber sectorizar a quién quiero entregar este tipo de plato. Por lo tanto, no puedo llegar y tratar de pensar abarcar a todos. ¿Ya? Como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿cierto? Entonces tengo que demostrar y ver cuáles son mis platos que vendo más. Entonces para eso debo tener obviamente un orden de todo esto. ¿Qué más tenemos? A ver. También nos va a permitir optimizar la oferta gastronómica, de eso que estamos hablando. ¿Qué platos son los que yo ofrezco a mis clientes? Ya sea en términos de preferencia y cuál es la evolución, porque obviamente los gustos de las personas van cambiando en el tiempo. Y cuáles son las nuevas demandas que nos pide, en este caso, el mercado.
¿Listo? A ver, ¿qué nos va a servir la ingeniería del menú para resolver las siguientes preguntas? Vamos a tener todas estas preguntas. Por ejemplo, ¿qué platos y bebidas se deben mantener y cuáles debo eliminar de mi carta? Esa es la primera pregunta que nos va a servir estas herramientas. Estas herramientas, estoy hablando en plural, repito. ¿Qué más tenemos? ¿Cuáles son los platos que debo aumentar de precio y a cuáles no? Porque también a veces sucede que dependiendo de la temporada en que estemos, a veces conviene subir un precio o a veces bajarlo, o simplemente ese plato no me sirve para esa temporada, como lo que estaba diciendo según los ingredientes. Si es necesario a veces bajar los costos de algunos platos y bebidas también. Para eso nos va a servir la ingeniería del menú. Si es tiempo de cambiar el diseño y la distribución de la carta. A veces se hace una carta sin pensar en el tema del neuromarketing, ¿ya? Hay también estudios que demuestran que la visión se va a ciertos sectores de la carta en primera instancia a las personas. Esto se hace a través de unos lentes especiales que va observando la vista de las pupilas de las personas. Entonces, también eso es un dato importante. Se usa mucho también eso en la publicidad, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Cada cuánto tiempo, perdón, debemos renovar la carta? ¿Ya? Es una pregunta que también constantemente me hacen y la recomendación es al término de cada temporada. Terminó la temporada de verano, hago el análisis y incorporo y quito algunos platos y otros los mantengo, obviamente, porque hay platos o ingredientes que voy a tener durante todo el año, pero otros que van cambiando dependiendo de la temporada, el sector, en qué país estamos. A veces hay países que de repente se sienten casi 2 climas en todo el año, no 4, ¿ya? Entonces también va a depender de obviamente cada país en donde estemos. Ahora, ¿cuál es la situación actual en este momento de la ingeniería del menú? En este momento, ya lo vengo diciendo, generalmente se habla solamente de la matriz BCG. Y estamos viendo que es un iceberg bien grande. Vamos a tener otra herramienta que en segundo lugar se habla bastante, que es la ingeniería de precios o principios de Omnia. Pero generalmente son estas dos herramientas que más se habla. Y el resto, nada, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a hablar de algunas de estas, ¿ya? Por tiempo, obviamente, no podemos hablar de todo, pero posiblemente podemos hacer otro donde abarquemos todas las otras herramientas, ¿ya? Bueno, entonces, para que vayamos conociendo un poquito de estas herramientas, vamos a tener la siguiente. Primero, la ingeniería de precios o principio de Omnes. Después tenemos la matriz BCG, que es la que más se ha usado, o la matriz de Boston Consulting Group, que se llama. He agregado esta que se llama la matriz ADL o de Arthur de Little, que se ha adaptado y la apliqué también para los restaurantes. Tenemos el índice de rentabilidad por plato, que esa es otra herramienta. Tenemos también el índice de popularidad, la matriz de Pavicic, o también se conoce como la matriz de costo-margen. Tengo la matriz de Miller, y al final terminamos con un análisis multicriterio, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Que cada herramienta me da respuestas de algunos conceptos, no de todos. Por lo tanto, en conjunto, todos nos van a servir y lo podemos analizar a través de este multicriterio, ¿ya? Entonces yo no me puedo quedar solamente con una herramienta y tomar decisiones, porque estaría siendo muy parcializado ese análisis. Entonces, ese es el objetivo de hablar de la ingeniería del menú como varias herramientas y no una o un par de ellas, ¿ya? Entonces vamos a partir hablando de la primera, que es la ingeniería de precios o principios de Omnes. Esta matriz, perdón, esta herramienta, no es una matriz, esta herramienta la desarrolló un francés llamado Jean Toulemont. Él lo hizo para los supermercados o hipermercados. Entonces, él aplicó estos principios y obviamente no tardó eso en aplicarse o adaptarse a los restaurantes. Entonces, esta ingeniería de precio nos va a servir para eso, para ver cuáles son los precios que tengo en la carta, si son los más adecuados o no. Si de repente mi carta es muy cara o es muy barata, entonces tengo que hacer esos cambios. Y para eso nos va a servir esta herramienta. Entonces, vamos a analizar la carta y ver si los valores, repito, que yo ofrezco en la carta son los más adecuados dependiendo obviamente de mi público objetivo. Nos vamos a dar cuenta que acá existen 4 principios. Vamos a ver el primer principio. Se llama el principio de dispersión de los precios. Todas estas herramientas que vamos a mencionar se aplican siempre por categoría o familia. ¿Qué quiero decir eso? Por ejemplo, yo quiero aplicar la herramienta de la ingeniería del menú a todos mis platos de entrada. Después que terminé todo ese análisis, paso, por ejemplo, ahora a los platos de fondo.
También aplico toda esta herramienta y termino ese análisis y ahora puedo pasar a los postres, las bebidas, etcétera, etcétera. No los puedo mezclar. Todo tiene que ser por categoría o familia o ítems, como le dicen algunos. Bueno, entonces, este primer principio, que se llama dispersión de los precios, lo vamos a resumir con esta imagen. A ver, ¿alguien creo que está comentando algo? Ah, ya, están saludando por el chat. Ok. Ok, miren, voy a tener 3 zonas de precio. Jean Toulemont, que creó estos principios, dice que la carta la podemos expresar en 3 zonas. Una zona baja de precios, una zona media y una zona alta. Y ahora, si podemos observar bien la imagen, tenemos, fíjense, algunos pocos platos en la zona baja, algunos pocos platos en la zona alta, pero la mayoría está en la zona céntrica. Es decir, esto está muy relacionado con la distribución normal, o la famosa campana de Gauss. ¿Qué significa esto? Que las cosas en la vida se distribuyen normalmente. Por ejemplo, si yo hiciera una pequeña encuesta entre ustedes, de las personas que están conectadas, y yo le preguntara a ustedes las edades, va a resultar que algunos van a ser muy jóvenes, algunos muy adultos, pero la mayoría va a estar en la zona céntrica. O sea, eso es distribución normal. Y eso mismo queremos aplicar en la carta, o deberíamos aplicar en la carta. Yo siempre, por cada categoría, repito, debo tener 3 zonas. Una que sea la más económica, ¿cierto? Una que sea la más cara, pero la mayoría debería estar centrado acá. Eso es lo que recomiendan los principios de Omnes, pero ojo, a veces sucede que tengo la mayoría de veces concentrado en la zona más cara, o a veces en la zona más barata. ¿Eso significa que está mal? No, claro que no. Solamente vamos a ver que los principios nos sugieren qué sería lo ideal, ¿ok? Solamente eso. O sea, si ustedes, por ejemplo, después de que hayan visto esta clase que estoy haciendo, toman nota de estos apuntes y ustedes lo quieren aplicar, y si no les da el principio, no significa que está mal. Simplemente no está acorde a lo que propone Omne, nada más que eso. Entonces, veamos el primer principio, ¿cómo se calcula? Se toma el valor más alto de esa categoría, ejemplo, estamos analizando mis platos de entrada, y le debo restar el más barato o el más bajo de esa categoría. Y siempre dividido entre 3, porque ya dijimos que tengo 3 zonas de precio, ¿ok? Y después yo debo verificar que se cumpla esta condición. Fíjense, que los platos que tengo en la zona 1, que es la más baja, sumado con los platos que tengo en la zona más alta, me tiene que dar igual a los platos que tengo en la zona del centro o la zona 2. Si yo regreso a la imagen anterior, fíjense, esta es la zona 1, esta es la zona 3 y esta es la zona 2. Si yo sumo la cantidad de platos que tengo en la zona 1, que son 3, y sumo los que tengo en la zona 3, que también son 3, la suma me daría 6, esa sería la cantidad que yo debiera tener al centro, ¿ya? Para que se cumpla esta condición, que zona 1 más zona 3 me tienen que dar igual a la zona 2, ¿ya? Entonces vamos a ver este primer ejemplo aplicado a esta carta de platos de fondo. Tengo, ojo, mis valores de venta. Recuerden que valor de venta no es lo mismo que precio de venta. El valor de venta no tiene incluido el IVA o IGB, como le dicen acá en Perú, ni tampoco tiene incluido el recargo de consumo o el servicio que se le llama. ¿Ya? Para todo este análisis se tiene que usar solamente el valor de venta, sin el impuesto. ¿Ya? Entonces, si yo analizo esta carta de platos de fondo, yo tengo que ver cuál es el más alto, el más bajo, como decía la fórmula. Entonces veamos. El más alto que tengo acá es seco de cabrito, 37 soles. Y el más bajo de esta misma carta de platos de fondo es 26 soles. Entonces se calcula de la siguiente manera. Dijimos 37 menos 26 entre 3. Y esto me va a dar un rango 3.67. Ahora, ¿qué significa 3.67? Significa la distancia que voy a tener entre cada zona. Dijimos que íbamos a tener 3 zonas. Es decir, desde donde comienza y termina la primera zona, va a haber 3.67 unidades monetarias. Dependiendo del país, son soles, pesos, etcétera, euro, dólar, como quiera. ¿Ya? Lo mismo va a pasar con las demás zonas. ¿Ven? Entonces, ese significa el 3.67. Por lo tanto, vamos a poder definir dónde comienza y termina ahora cada una de estas zonas. Fíjense. Vamos a tener que la zona 1, recuerden que el precio más barato era 26 soles, o 26 unidades monetarias. Más 3.67, voy a llegar hasta 29,67. Es decir, esta es la primera zona de precios, la zona más barata. La zona 2 va a ser de 29,68, fíjense, se acostumbra que al último precio
le subimos un céntimo para que lo podamos diferenciar. También más 3,67, vamos a llegar a 33,35. Y la última zona es tan simple como poner el último precio, ¿sí? Entonces, este es el más barato y este es el más caro. Y tengo las zonas divididas en 3 partes iguales. ¿Qué hacemos ahora con esto? Volvemos a la lista de precios y empiezo a mirar en qué zona está cada uno de estos valores de venta. Por ejemplo, el primero, ají de gallina, que es 30 unidades monetarias, está en la zona 2, porque la zona 2 va de 29,68 a 33,35. Después, lomo saltado, 35 unidades monetarias, estaría en la zona 3, porque la zona 3 va de 33,36 hasta 37. Y así cada uno. ¿Qué es lo que debo comprobar? Si cumple o no este primer principio, yo agrupo y cuento, por ejemplo, ¿cuántos platos tengo en la zona 1? Tengo uno solo. Entonces, ahí está. En la zona 3 tengo 1, 2, 3, y en la zona 2 tengo solamente 2 platos. Y la pregunta es, ¿1 más 3 es igual a 2? Claro que no, en ninguna parte. Por lo tanto, no cumple mi primer principio. ¿Ya? Vuelvo a repetir, que no cumpla no significa que está mal, simplemente que no está acorde a los principios de Ohm. ¿Qué podemos hacer posteriormente? Bueno, podríamos agregar 2 platos más que estén en la zona 2 de precio, para que después cuando yo haga mi análisis diga 1 más 3 me da 4, ¿cierto? Eso podríamos hacer. O puede ser que un plato que tenía en la zona 3, en este rango de precio, bajarle un poco el precio para que esté dentro de este rango. Y así tendría 1, 2 y acá tendría 3. Y ahí sí cumpliría el principio. Pero ese es un análisis posterior, ¿ya? Vamos al segundo principio. El segundo principio se llama la apertura o amplitud de la gama. Acá nuevamente voy a tomar como referencia el valor más alto que tengo de esa gama y lo voy a dividir entre el más bajo. Y acá se deben cumplir 2 condiciones. O sea, es una o la otra. Si yo tengo una carta que tiene hasta 9 platos o productos, esta división me tendría que dar hasta 2,5. ¿Ya? Ahora, si tengo una carta más extensa, es decir, más de 9 platos, esta división podría llegar hasta 3,0, pero no pasar de 3,0. ¿Ya? Entonces, si analizamos este mismo ejemplo, tenemos lo siguiente. Nuevamente, el valor más alto es 37 y el más bajo es 26. Si yo divido ambos, me da 1,42. Por lo tanto, está dentro de este primer rango. Es una carta que es hasta 9 platos, tiene 6, y podría llegar hasta 2,50. Por lo tanto, sí cumple este segundo principio. ¿Ven? En este caso, el segundo principio lo está cumpliendo, es decir, la distancia entre el más alto y el más bajo es aceptable, ¿ya? No excede los 2,5 veces, ¿ya? Vamos al tercer principio. Dijimos que son 4 principios. La relación calidad-precio también se le conoce como la demanda con respecto a la oferta. A ver, alguien, Francis, cuénteme, levantó la mano, dígame. ¿Quiere prender su micrófono o preguntar algo por el chat? ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho. Por favor, en la diapositiva anterior. A ver, voy a regresar. Ahí. Ok, ahí dice que la gama tiene que ser carta hasta de 9 platos o productos. Sin embargo, tú me dijiste que tenemos que hacer este análisis por familia. Claro. ¿No? O sea, estamos hablando de que habrían familias que tendrían más de 9 platos o productos. Claro, porque por ejemplo, en este ejemplo estamos viendo los platos de fondo. Okay. Estos son puros platos de fondo. Tú tendrías que ver otra familia que tú tienes, por ejemplo, de tus postres. Y puede que tengas 12 postres. Okay. Ahí es por categoría o familia, eso es lo que estaba diciendo. Como que dice ¿Sí? ¿Ahora se entiende? 9 platos, me confundí un poco, pero está bien. Ah, ok. Ya, ok. Bien. Bueno, el tercer principio se llama la relación calidad-precio, la demanda con respecto a la oferta. Este es uno de todos los principios más importantes, porque aquí yo quiero ver si lo que yo ofrezco coincide con lo que la gente en promedio consume. Fíjense, acá vamos a analizar el precio medio pedido, que también se le conoce como el ticket promedio. Esto es lo que me piden en promedio los clientes, o lo que consume, o lo que gasta también algunos lo dicen, versus lo que en promedio ofrece el restaurante. ¿Listo? Entonces acá vamos a tener también 2 fórmulas que están acá. El precio medio pedido entre el precio medio ofertado se calcula de la siguiente manera. El precio medio es el total de las ventas, de toda esta gama, de toda esta familia que estamos analizando. Vuelvo a repetir, todo es por familia. Y lo tengo que dividir entre la cantidad vendida o número de platos. Esto, como dije, es lo que se conoce como el ticket promedio. Y por otro lado, el precio medio ofertado es la suma de los valores de venta
entre los números de platos de la gama o ítems. ¿Listo? Que no es lo mismo que cantidad vendida. Ahora lo vamos a ver con el ejemplo. Miren, esta es la parte importante. Yo al dividir el precio medio pedido entre el precio medio ofertado, lo ideal es que esté entre este rango, entre 0,85 y 1,05. Hay otros autores que dicen entre 0,90 y 1,0, ¿ya? Pero al final yo me quedé con este rango. Lo ideal es que cuando yo divida lo que en promedio consume la gente versus lo que ofrezco yo como restaurante, lo ideal es que esté entre este rango. ¿Qué pasa si es menor de 0,85? De aquí para allá. Bueno, ese es un indicador importante. Eso nos va a demostrar de que en nuestro restaurante, la carta que yo estoy ofreciendo, los platos son muy caros. Es decir, la gente solamente está consumiendo los platos más baratos. Por eso me da menos de 0,85. Pongamos, me dio 0,83, 0,80. Está fuera de este rango, entonces significa que mi carta es muy cara. Entonces tengo que, ¿qué hacer? Bajar un poco los precios, ¿ya? Por otro lado, si me da mayor a 1,05, pongamos me dio 1,13, también estoy fuera del rango, significa ahora lo contrario. Significa que la gente está consumiendo solamente los platos más caros, pero no los más económicos, los más baratos. Por eso tampoco es bueno. Porque obviamente si en ambos casos la gente consume los platos más baratos y no los más caros, solamente están rotando los ingredientes de aquellos platos que son más baratos. Y los más caros se me están almacenando, se me están pudriendo, echando a perder, como le quieran llamar, en mi almacén, en mi bodega. Al revés, si este indicador es mayor a 1,05, va a pasar lo mismo. Solamente la gente está consumiendo los platos más caros y no los más baratos. Y esto también nos están rotando, se me están acumulando, se me están pudriendo, etcétera, etcétera. Por eso el rango ideal es 0,85 hasta 1,05. Entonces veamos este mismo ejemplo, se le agregó, seguimos viendo los mismos platos, fíjense, tengo los valores de venta y ahora se agregaron estos datos. ¿Cuánto es lo que vendí y cuáles fueron mis ventas totales? ¿Ya? Repito, todo este análisis es recomendable hacerlo de forma mensual, todas estas herramientas. Entonces, cada mes voy analizando cómo va evolucionando mi carta. Entonces, fíjense, tengo la suma de todos mis valores de venta, todas mis cantidades vendidas y mis ventas totales. Esto es siempre multiplicar, obviamente, valor de venta por cantidad vendida. Ahí tengo todos estos valores. Y de ahí se suma todo esto, ¿ya? Porque estos valores son los que vamos a usar. Entonces vamos a hacer este tercer principio. Decíamos que se debe calcular el precio medio pedido y dividirlo entre el precio medio ofertado. Acá tengo la fórmula. Dice que es el total de las ventas de la gama, es decir, 64,830, dividido entre las cantidades vendidas. Se vendió en total 2.030 platos. ¿Eh? Entonces, ¿eso cuánto da? Un promedio o ticket promedio de 31,94 unidades monetarias. Eso es lo que en promedio los clientes consumen de mis platos de fondo. ¿Ok? Ahora vamos a hacer el precio medio ofertado. Usamos los mismos datos, pero otros datos ahora. Es decir, acá dice el precio medio ofertado es la suma de los valores de venta, o sea, 195, entre los números de platos o ítems. Yo ofrezco 6 platos de fondo. ¿Y cuánto es 195 entre 6? 32,50. Y ahora, ¿qué me falta? Simplemente dividir ambos datos. Tenemos que se divide 31,94, este era el precio medio pedido, entre el precio medio ofertado. Y da 0,98. Por lo tanto, está dentro de este rango y cumple el tercer principio. ¿Ven? Este, como dije, es uno de los más importantes porque aquí estamos viendo cuánto en promedio la gente consume y cuánto en promedio ofrezco yo como restaurante, como dueño del restaurante. ¿Listo? Ok. Y nos queda el último principio que se llama la promoción. ¿Qué significa promocionar algo? Destacarlo. Podemos hacer el plato del día, la recomendación del chef, ¿cierto? La sugerencia. Y siempre la promoción tiene que sacarse de la zona 2, de la zona media. Y se acostumbra a usar que sea menor al precio medio pedido. Por ejemplo, acá el precio medio pedido, ¿cuánto nos dio? 31,94 unidades monetarias. Por lo tanto, mi oferta, mi promoción en este caso, debe ser menor a 31,94. Y yo dejo establecido que cualquier día que yo quiera hacer una promoción, tiene que ser menor a 31,94. Si ya sé que el promedio, la gente consume 31,94 unidades monetarias de mis platos de fondo, si yo le ofrezco algo a 31 unidades monetarias, ¿lo va a consumir? Claro que sí. Por lo que decíamos de la distribución normal. La mayor cantidad de platos van a estar concentrados en la zona céntrica. Ese sería entonces para nosotros
esta herramienta que se llama principio de Omnes o ingeniería del menú. A ver, ¿qué dice acá? Ah, nos están saludando. Ya. Sigamos entonces. Vamos a la siguiente herramienta. La matriz de Boston Consulting Group o matriz BCG. A ver, ¿qué comentarios puedo hacer de esto? Dijimos que esta era la herramienta que más se conoce internacionalmente, que le llaman ingeniería del menú, ¿ya? Que ya dijimos que ese es un error porque solamente analiza dos variables, fíjense. Analiza solamente la popularidad y la rentabilidad de los platos, nada más. Pero hay otras variables que no están consideradas acá. Por ejemplo, el costo no está. Entonces hay otra herramienta que sí analiza eso. Por ejemplo, vamos a ver que otro analiza aparte el costo, el margen. Otra analiza el costo y las cantidades vendidas. Entonces se dan cuenta que acá es muy reducido el análisis si yo considerara solamente esta herramienta. Ahora, otro detalle también es que se le han cambiado algunos nombres para adaptarlo al área gastronómica. Por ejemplo, el producto estrella, los que estudian administración se van a acordar que existe la estrella, el vaca lechero, caballito de batalla, ¿ya? Pero acá le vamos a llamar popular. Después está el otro que era el rompecabezas o signo de interrogación. Bueno, acá se llama impopular. Y el último era el producto perro, ¿ya? Pero acá simplemente le vamos a llamar perdedor, ¿ya? Entonces, esta es la herramienta, como dije, la más conocida, también la vamos a ver. Y dice así, esta herramienta, bueno, a manera de introducción, lo que veníamos diciendo anteriormente, no podemos quedarnos con una carta estática, ¿cierto? Porque los gustos de las personas van cambiando en el tiempo. Entonces tengo que estar renovándola, como dice ahí, periódicamente. Y a la pregunta era, ¿cada cuánto tiempo? Lo ideal, cada 3 meses o al término de cada temporada. Ese sería lo ideal al renovar la carta, ¿ya? Y tengo que estar evaluándola. Entonces, por eso estas herramientas nos sirven para eso, para saber cómo fue el mes de enero, por ejemplo, después febrero y así sucesivamente. Y qué platos debo mantener o renovar, ¿ya? Ahora, esta herramienta se creó en el año 82, 1982. La crearon dos personas, uno que es Michael Casabana y otro es Donald Smith. A esta herramienta también se le conoce como la psicología del menú, ¿ya? Y como dije, va a analizar dos variables que son la popularidad y la rentabilidad de cada plato o bebida. También se analiza por familia o categoría. Entonces, ¿qué datos necesitamos para hacer este análisis? Bueno, lo que vengo diciendo, siempre tengo que determinar a qué tipo de categoría voy a analizar. A mis entradas, a mis fondos, mis postres, mis bebidas, mis menús, ¿ya? Puedo también separar todo lo que es carne, por ejemplo. También puedo hacer eso. Todo lo que es pescado, otra puede ser, ¿ya? ¿Qué más datos necesito? Todos los valores de venta de cada uno de esos platos que estoy ofreciendo según esa categoría. Vuelvo a repetir, no se usa precio de venta. Acá no corre el IVA ni el IGB, menos el recargo de consumo que algunos restaurantes acostumbran también a pagar y a cobrarle a los clientes, que después se reparte entre los trabajadores, ¿ya? ¿Qué más necesitamos? Las cantidades vendidas de esos platos, de ese periodo de análisis, que vengo diciendo que es recomendable hacerlo mensualmente. ¿Qué más necesitamos? Todos los costos variables de cada uno de estos platos, es decir, cuál es el costo de las recetas estándar, ¿ya? Si estoy vendiendo el plato que veíamos que era lomo saltado, lo vendía, ejemplo, a 30, debo saber cuánto me costó preparar ese plato, ¿ya? Ese es un tema que también es importante, saber el costo de las recetas. Ok, entonces, ya con todos esos 4 datos vamos a hacer este análisis, ¿ya? Entonces, dijimos que íbamos a analizar dos variables. Por un lado, la popularidad, ¿ya? La popularidad obviamente está relacionado con cuántos platos es lo que yo más vendo. Hay a veces platos más populares que otros. Y la forma como se calcula esto siempre va a ser 100, el 100%, entre los números de platos que ofrezco. Por ejemplo, en esta categoría estábamos viendo que ofrecemos 6 platos, ¿ya? Entonces sería 100 entre 6, ¿ya? Acá hay otro ejemplo. Si yo tuviera, por ejemplo, 5 platos de entrada, estamos hablando ahora de otra categoría, yo espero que cada uno de estos platos me produzca un 20% de todas las ventas. Entonces divido 100 entre 5. O sea, asumo que todos mis platos son tan populares uno que otro. No existe uno más que otro, ¿ya? Ahora, los autores que hicieron esta herramienta han considerado que 100 era muy exigente, o sea, pedir que todos mis platos sean el 100% popular es imposible. Entonces esto se hizo un índice de popularidad y se rebajó a 70%. Entonces si volvemos al mismo ejemplo, que decíamos que son 5 platos de entrada, sería 70 entre 5. Entonces ahora yo solamente le estoy pidiendo como máximo que sea 14% de popular, no 20, porque 20 ya era muy exigente si usábamos el 100%, ¿ya? Esto es un criterio que asumió el autor, los autores,
y se ha usado hasta el día de hoy 70%. ¿Ya? Entonces, hasta ahí tendríamos la popularidad. La rentabilidad, por su lado, rentabilidad significa cuánta plata, dinero me deja cada vez que yo vendo ese plato. Entonces se calcula de la siguiente manera. Mis ventas totales de esa gama de platos que estoy analizando, menos todos sus costos variables, de todos los costos de todas esas recetas, entre los platos que vendí, ejemplo, en el mes. Esto me va a dar una rentabilidad promedio. Y eso después lo voy a comparar con mi margen de contribución unitario. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver, después de tanta teoría, el caso más sencillo. Bueno, vimos que esta matriz es una matriz de 2×2 y ¿cómo se arma esto? Dijimos que por un lado vamos a ver la popularidad, de lo más popular a lo menos popular y de lo más rentable a lo menos rentable. Entonces, ¿qué tenemos primero? Fíjense, si yo tengo que un plato es muy popular, la gente lo pide bastante y además es muy rentable, es decir, cada vez que lo vendo me deja bastante dinero, para mí va a ser mi plato estrella. ¿Ya? Ese es el plato más importante que tengo de mi carta. ¿Qué otra situación puede pasar? Puede ser que mi plato sea muy popular, pero no es muy rentable, es decir, no gano mucho cuando lo vendo. Entonces a ese plato simplemente le vamos a decir popular. ¿Ven? Su popularidad solamente es alta, pero su rentabilidad es baja. ¿Qué otra combinación puedo tener? Es decir, no es popular, pero sí es rentable. Entonces este es el que se le llama impopular, que decíamos que también se le conoce como rompecabezas, signo de interrogación. Alguien prendió su micrófono, lo voy a volver a apagar, ahí está. Ya. Y la última y la peor combinación que podríamos tener es que un plato no es ni popular ni es rentable, más conocido como el plato perdedor. ¿Ya? Entonces, después que yo hago el análisis y puedo tener combinaciones de todo este tipo de categorías, yo tengo que tomar medidas correctivas con este tema. Es decir, ¿qué hago con mis platos estrellas, popular, impopular y perdedor? Debo tomar medidas correctivas. Entonces, veamos, el plato estrella, decíamos que tanto su popularidad como su rentabilidad es alta. Ese es el plato, el mejor plato que debo tener. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esto? Seguir haciendo lo que vengo haciendo siempre. No tengo que cambiarle ningún costo, debo seguir promocionándolo como lo hago siempre, porque la gente lo pide bastante y lo mejor de todo que me deja bastante rentabilidad. ¿Ven? Entonces es un plato que dice acá que se vende con facilidad y me deja un gran margen. Debo estar siempre vigilante sobre su estándar de calidad, es decir, siempre debo seguir preparando de la misma manera, porque por algo la gente me lo pide, le gusta esa preparación, entonces debo mantenerlo tal cual, seguir haciendo las cosas como están. Debo posicionarlo en un lugar más visible de la carta. Está demostrado, que ya lo había dicho anteriormente, que según los estudios, el lado superior derecho es donde la vista se va automáticamente. Entonces ahí yo tendría que posicionar estos tipos de platos. ¿Qué más tengo que hacer? Bueno, eso, seguir manteniéndolo como siempre. ¿Ok? Ese es mi plato bandera, que también se le llama. ¿Qué otra cosa? El plato llamado popular. Decíamos que la popularidad era alta, pero su rentabilidad es baja. Este es el que también se le conoce como caballo de batalla o vaca lechera. ¿Ok? Este plato, como ella es popular, yo simplemente ni siquiera debería promocionarlo. Ya la gente lo conoce. O sea, ni siquiera debería ponerlo en un lugar visible en la carta. Porque ya sabemos que la gente lo pide, pero el problema es que me deja poco margen. Y recuerden que el restaurante que vive de sus ventas, de sus utilidades. Por lo tanto, simplemente ese plato, como dice acá, tengo que ubicarlo en lugares menos atractivos de la carta. ¿Ya? Porque ya la gente lo conoce. Y por último, se sugiere, si su rentabilidad es baja, ya sea mejorarle su rentabilidad, debo revisar los costos. Puede ser que no es rentable porque sus costos son muy altos. ¿Ya? Puede ser que un plato que decíamos que lo mantengo en una temporada que no es de temporada de esos ingredientes, entonces no me conviene tenerlo en la carta. Y también podría subirle un poco el precio de venta, porque si ya es popular, la gente me lo pide, le puedo subir uno que otro un poco el valor y ya puedo ganar algo de esto. ¿Ven? ¿Qué más tenemos? El plato llamado impopular. Fíjense, la combinación es, su popularidad es baja, la gente no me lo pide, muy poco me lo pide, pero lo bueno es que su rentabilidad es alta. Entonces, aquí es donde yo tengo que empezar a jugar. ¿Eh? También se le conoce como rompecabezas, signo de interrogación, también le llaman niño problema, pero para la área gastronómica la vamos a llamar simplemente impopular. Dice así, tengo que promocionarlo mucho más, claro, porque como su popularidad es baja, entonces este es el que yo debo promocionar. Porque yo sé que si me lo compran, me va a dejar alto margen, alta rentabilidad. ¿Ya? Tengo que ubicarlo en un sector más visible de la carta, una mejor ubicación. Debo capacitar a los mozos o a los meseros
para que promocionen estos platos. Cuando vemos que un cliente está dubitativo en pedir algún plato, los mozos es donde deberán automáticamente aprovechar y promocionar estos platos, ¿ya? Y a veces algunas sugerencias se puede cambiarle el nombre al plato. A veces cuando uno le pone un nombre más atractivo, suena mejor, la gente lo pide, o aplicar el tema de las técnicas de venta sugestiva, ¿ya? Y también podríamos disminuir un poco su valor de venta, porque puede ser de que, claro, es rentable, pero la gente no lo pide porque lo considera que está un poco caro también, ¿ya? Ahí tengo que ver, analizar caso por caso. Y por último tenemos el plato llamado perdedor, ¿ya? Que tanto su popularidad como la rentabilidad es baja. Acá decíamos que en otra herramienta se conoce como el producto perro. Lo primero que uno piensa, ¿qué es lo que hay que hacer con este plato? Sacarlo, ¿cierto? Pero antes de sacarlo, se tiene que, antes de eliminarlo, yo tengo que analizar por qué tiene esa categoría, por qué su popularidad es baja, por qué su rentabilidad es baja también, qué está pasando con este plato. Entonces, podríamos tratar de recuperar algunas cosas. O sea, si yo, por ejemplo, lo empiezo a promocionar un poco más, podría pasar de baja a alta su popularidad y se podría transformar en popular. O tratar de mejorarle su rentabilidad, pero siempre va a ser muy difícil mejorar las dos cosas, ¿ya? O sea, podría transformarse en popular o impopular. Pero es muy difícil que de perdedor pase a estrella, ¿ya? Pero a veces las cosas no es posible. Entonces, como dice acá, antes de eliminarlo, yo tengo que evaluarlo, porque ¿qué es lo que ocurre habitualmente? Muchos eliminan platos porque saben que no tienen rotación, pero lo ubican en el mismo sector, en el plato que acaban de cambiar. Y lo que podría pasar es que pueda correr el mismo riesgo ese plato nuevo, ¿cierto? Porque yo lo estoy cambiando y no hice este análisis, entonces nuevamente ese mismo plato, que es nuevo, lo ubiqué en el mismo lugar donde acabo de sacar ese plato, entonces al final va a correr la misma suerte. Y eso tenemos que evitarlo también. Bien, entonces, esto es la última parte teórica de esto, es donde podemos ver que un plato popular se puede transformar en estrella. Decíamos que también el impopular puede transformarse en estrella, y el perdedor puede pasar a ser popular o impopular, ¿ya? A ver, alguien está diciendo cuál sería el objetivo final. Tener la mayor cantidad de platos estrella o lograr equilibrio, lógicamente, en productos perros. Ya, muy buena pregunta. A ver, también no existe una regla que diga cuántos platos estrellas debo tener por categoría, porque cada restaurante es distinto uno de otro. Entonces, no hay una teoría que diga por categoría debo tener 3 estrellas, 2 populares. O sea, la idea es no tener platos perdedores, solamente eso. Y a la misma pregunta, yo tampoco puedo pretender que todos mis platos sean estrellas. Porque imagínense, estamos viendo el caso de que tengo 6 platos de entrada, no puedo tener tanta suerte que justo lleguen 6 personas y que cada uno me pida un plato distinto, ¿cierto? Porque ahí están siendo todos populares y además rentables al mismo tiempo. Eso es imposible que ocurra, ¿ya? Entonces siempre vamos a tener una combinación de todo. Lo ideal, como dije, es no tener platos perdedores. Siempre vamos a tener populares, impopulares y van a haber obviamente estrellas. Pero a la pregunta, vuelvo a repetir, no existe una indicador que diga cuánto deberá obtener. Esto es solamente un análisis interno. ¿Listo? Bueno, vamos a ver entonces el mismo ejemplo que veníamos aplicando con los principios de ingeniería de precio o principios de Omne, lo vamos a aplicar a esta matriz BCG. Entonces tengo los platos de fondo, tengo mis cantidades vendidas, mi valor de venta y el costo de cada uno de esos platos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero, voy a sumar todos los platos que he vendido, pongamos, dijimos, estamos haciendo el análisis mensual, y vamos a calcular el porcentaje que tiene cada uno de ellos de popularidad. ¿Ven? O sea, acá a simple vista, hacemos regla de 3, el total es el 100% y se sacan los porcentajes. Aquí estamos viendo que lo que más pide la gente es el lomo saltado, porque representa el 22%. ¿Ven? Y lo que menos piden, en este ejemplo, es pescado a la chorrillana. Listo, esa es la primera parte que hay que hacer. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a sacar el margen, es decir, cuánto estoy ganando por cada plato que vendo. Es decir, a cada valor de venta le voy a restar el costo del plato. Si yo lo vendo a 30 y me costó prepararlo 15 soles, obviamente mi margen va a ser 15. El segundo, lo vendo a 35 y el costo de su receta es 17, estoy ganando 18. Y así sucesivamente. Entonces ya tengo por un lado el porcentaje de popularidad y ahora el margen. Listo. Acá está el resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Se sumó todo, es el 100%, se hizo regla de 3 y ahí tengo esos porcentajes. Y ahora saqué el margen de contribución. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a sacar las ventas totales.
ventas totales es tan simple como multiplicar cantidad vendida por valor de venta. Ahí está. Esas son las ventas totales de este mes. Y por último, vamos a sacar el costo total, que sería la cantidad vendida por los costos unitarios de cada plato. Y ahí está. Listo. Entonces ya estamos casi a punto de concluir este ejemplo. Se dan cuenta, son herramientas sencillas, ¿ya? Hay que tener, obviamente, un Excel, puede ser, alguna herramienta que nos pueda facilitar este trabajo. Y decíamos que esta herramienta analiza dos variables. Por un lado, la popularidad y la rentabilidad. Entonces decíamos que la popularidad, digamos, se había establecido que era un 70%, ¿cierto? Entre los ítems, ¿cuántos platos teníamos? 6. Entonces 70 entre 6 nos da 11.67%. ¿Qué significa este 11.67? Que eso es lo mínimo que le vamos a pedir de popularidad a cada uno de estos platos para considerarlo popular o que tiene una popularidad alta. Ese es el rango. Si tiene menos de 11.67, vamos a decir que no es popular, ¿ya? O su popularidad es baja. Y por otro lado, era la rentabilidad, que son las ventas totales menos los costos variables totales entre el total de platos vendidos. Y según los datos que recién hicimos, teníamos que la rentabilidad era la venta, 64.830, menos los costos, 34.590, entre el total de platos, que eran 2.030. ¿Cuánto es la rentabilidad promedio? 14.90. Esto es lo que me tiene que dejar como promedio de margen la rentabilidad. A ver, hay una pregunta. Ya, después vamos a hablar de eso, María Julia. ¿Ya? Espérame para que sigamos avanzando. Ok, entonces... Luna le está pidiendo chaqueta y chaqueta. Sí, por favor apaguen sus micrófonos para que no se nos acople el audio. Ya, gracias. Ok, entonces, fíjense, vamos a analizar la popularidad. Habíamos visto recién que la popularidad era 11.67. Entonces voy a analizar, esto era lo que habíamos hecho en regla de 3. Entonces voy a analizar de uno por uno. Decíamos que para ser considerado popular tiene que ser igual o superior a 11.67. Como el primero tiene 18.72, entonces voy a decir que sí es popular, o su popularidad es alta. El segundo, fíjense, tiene 22.17 y este es mi rango, por lo tanto también es alta, 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 y este es baja, y es baja, porque está por debajo de 11.67. Entonces ya tengo analizada la popularidad. Ahora viene la rentabilidad. También habíamos dicho que la rentabilidad nos daba 14.90 unidades monetarias. ¿Esto con qué se compara? Con los márgenes, es decir, cuando le restábamos al valor de venta el costo de cada receta. Esto fue cuánto me deja de margen o de utilidad, ¿ya? Una utilidad bruta hasta ahí. Entonces también comparo de uno por uno. Tiene que ser igual o superior a 14.90. Entonces vamos a tener estos resultados. La rentabilidad de ají de gallina es alta, lomo saltado también es alta. En cambio, miren, milanesa de pollo tiene 7, está por debajo, es baja la rentabilidad. Y así cada uno. Entonces, para concluir, si tengo que el plato tiene popularidad alta y rentabilidad alta, es estrella. Si la popularidad es alta, pero la rentabilidad es baja, es popular. Si la popularidad es baja, pero su rentabilidad es alta, es impopular. Y si las dos son bajas, tanto la popularidad como la rentabilidad, es un plato perdedor. Entonces, según la combinación, nos quedó lo siguiente. Tanto el ají de gallina, lomo saltado y el tacu tacu son platos estrella. ¿Ven? En cambio, milanesa de pollo quedó como un plato popular, el seco de cabrito quedó como impopular, y pescado a la chorrillana es un plato perdedor. Esta, vuelvo a repetir, es la herramienta que más se usa, pero hoy día, como dije, les voy a mostrar otras herramientas que complementan a todo esto para que podamos tomar una decisión y no apresurada diciendo, bueno, el pescado a la chorrillana es el plato que tengo que eliminar de mi carta, ¿ya? Porque claro, en esta herramienta me dice perdedor. Pero, como digo, vamos a ver otras herramientas donde de repente el perdedor u otro, en otra categoría queda otro plato. Y este puede que no, ¿ya? Entonces, por eso, de eso se trata esto. Pasamos eso entonces a la matriz de Pavesic, ¿ya? Pavesic también se le llama costo-margen, ¿ya? Dice, el objetivo es optimizar en forma simultánea estos dos conceptos. Por un lado, el costo y el margen de cada plato, ¿ya? En cambio, recién vimos que el otro era rentabilidad y popularidad. Acá es otras dos variables que necesitamos. Entonces, también vamos a tener una matriz de 2×2. Fíjense, si el margen de contribución es alto o es bajo.
o si su costo unitario es alto o bajo. Fíjense, acá está distinto el orden porque va a pasar lo siguiente. Tenemos el producto llamado selecto, que se parece mucho a la estrella. Ahora, ¿por qué es selecto acá? Porque miren, este es un plato que me deja alto margen y su costo es bajo. O sea, ¿qué mejor combinación que esa? O sea, me deja bastante utilidad y cada vez que lo preparo, el costo es pequeño. Excelente combinación, selecto. ¿Qué otra cosa puedo tener? El que se le llama estándar, que tanto el margen es alto como el costo también. ¿Ya? Entonces ahí tengo esa segunda combinación. Puedo tener otra combinación, es decir, su costo es bajo y su margen también es bajo. A este por eso se llama durmiente. Y ahora, la peor combinación es que tenga un plato que sea el margen bajo y cada vez que lo preparo su costo es muy alto. ¿Ven? Este es el que se le conoce como el problema. ¿Ya? Entonces también vamos a analizar rápidamente cada uno de ellos. El selecto, tanto el margen, o sea, el margen de contribución es alto y su costo unitario es bajo. Este es el que se le conoce como el plato bandera, entrega altos márgenes por cantidades vendidas. Debo mantenerlo en la carta, igual que en el plato estrella, o sea, podríamos, como dice acá, subir un poco el valor de venta, porque como los clientes siempre me lo piden, entonces aprovechémonos de eso, ¿cierto? Como es bastante conocido, podemos subirle un poquito el valor de venta, ¿ya? Como dice acá, se parece mucho al plato estrella de la matriz BCG, ¿ya? ¿Qué más tenemos? A ver, alguien está haciendo un comentario. Ya, no te preocupes. El plato estándar. Decíamos que tanto su margen, perdón, como su costo es alto. Entonces, dice, son platos que el restaurante posee para poder competir con otros locales. ¿Ya? Esa es la conclusión que se saca con esto. ¿Por qué tengo ese plato ahí? Porque, claro, como la competencia, el restaurante que está al lado, al frente, cercano, lo ofrece, yo también tengo que ofrecerlo, pero mi margen sí es alto, pero también tiene un costo alto para prepararlo. ¿Qué más? Por eso, esta razón dice tiene precios bajos. Ajá. Se recomienda reducir un poco el costo de preparación y poder obtener mejores márgenes. Esa es la recomendación con este tipo de categoría que se llama estándar. ¿Ya? Y aquí sería similar al plato popular que vimos en la matriz BCG. ¿Ya? El plato durmiente, veíamos que tanto el margen como el costo era bajo. ¿Ya? Dice, son platos de prueba o nuevas incorporaciones que todavía no existe mucha aceptación por parte de los comensales. Pero recuerden que es importante cada cierto tiempo ir incorporando platos nuevos. Y para no ponerlo de frente en la carta, lo que puedo hacer es dar degustaciones. Entonces ahí tengo una opción. Dice, algunas de estas preparaciones podrían convertirse en selecto. Claro, esa es la idea. ¿Ya? Y se recomienda promocionarlo y subir un poco el valor de venta. Y tenemos el último, que es el plato llamado problema, que veíamos que era la peor combinación, porque el margen que me dejaba, mi utilidad era muy baja, y prepararlo el costo era muy alto. Entonces por eso se llama problema. Ahí está. El objetivo será mejorarlo para que pueda pasar a otra categoría, ¿cierto? Y veíamos que se recomienda tomar acciones para mejorarlo o tengo que eliminarlo, porque es muy similar, como dice acá también, al plato llamado perdedor en la matriz BCG. Tengo que ver qué hacer con ese plato. Entonces, volviendo al caso anterior, tenemos los mismos platos, fíjense, y acá, como se llama costo margen, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar el promedio de costo, es decir, se suma todo y lo divido entre la cantidad de platos que ofrezco, que son 6. Entonces esto me va a dar un costo promedio. Ese es el costo promedio de los platos, ¿ven? 17.67. Y lo mismo hago con el margen. Vamos a sacar un margen promedio. ¿Qué hago? Sumo todos los márgenes y también lo divido entre 6. Entonces me da un promedio de 14.83. Entonces estos van a ser mis indicadores para saber si es superior a esto o inferior. ¿Ya? Esta es la línea que nos va a delimitar si tiene un costo más alto o más bajo. O un margen alto o un margen bajo. ¿Ven? Entonces miren, el primero tiene de costo 15, ¿cierto? ¿Y cuánto es el promedio? El promedio es 17. Por lo tanto, está con un costo bajo, porque recuerden que este es mi rango, mi límite. Si excede de 17.67, yo voy a decir que tiene un costo alto,
como su costo dio 15 unidades monetarias, es bajo. El segundo tiene 17. Siempre se recomienda usar 2 decimales para que no pase esto. Entonces, sigue siendo bajo, pero hasta por ahí nomás de bajo, ¿cierto? Porque está cercano a los 17. 19 ya excede de los 17, entonces este es un costo alto. Y así con cada uno. Con el margen hacemos lo mismo. Fíjense, margen promedio, perdón, es 14.83. Y como acá el margen es 15, es considerado alto. Ahí está. El segundo también es alto porque me dio 18 y tiene que ser 14.83. De 14.83, cualquier valor que exceda eso es alto. Este es bajo. Ahí está. Bajo. ¿Ven? Es menos de 14.83. Y así sucesivamente. Y ahí tengo la combinación. Y fíjense, a diferencia de la matriz anterior, aquí ya tengo dos que son problemas. ¿Ven? Y en el anterior solamente nos dijo, o nos dio que pescado a la chorrillana era problema. En cambio acá también apareció que milanesa de pollo es problema. Cosa que en el anterior creo que era popular. ¿Ya? Y acá tengo que este selecto, el primero, también es selecto, estándar, problema y problema. Esa sería otra herramienta que tenemos para analizar la ingeniería del menú. ¿Ven? Vamos a la penúltima, la matriz de Miller. También, acá en la matriz de Miller se analizan dos variables también. Se analiza, por un lado, el costo unitario y la cantidad que he vendido. ¿Ok? Entonces, vamos a usar los mismos datos y vamos a ver cómo se combina esto. Fíjense. La matriz de Miller, tengo de menos a más costo y de menos a más cantidad vendida. Entonces, fíjense, tenemos, si el costo es bajo y la cantidad vendida es alta, es un plato ganador, ¿cierto? Esa también es la mejor combinación. Nuevamente, que su costo sea pequeño y que más encima venda bastante este plato. Ganador. ¿Qué otra combinación podemos tener? Que su costo sea bajo, pero que también la cantidad vendida sea baja. A este se le conoce como marginal bajo. Margen o marginal. Siguiente combinación. Tengo que su costo es alto, pero su cantidad también vendida es alta. Entonces este se le conoce como marginal alto. Y por último, la combinación, la peor de todas, es que su costo sea alto y que la cantidad vendida sea baja. Este es conocido como perdedor. Igual que en la matriz BCG tiene el mismo nombre, pero, repito, tiene otras variables. ¿Ya? En la otra veíamos popularidad, rentabilidad, y así. Son distintas combinaciones. Entonces, para analizar rápidamente cada uno de ellos. El plato ganador, decíamos que su costo unitario es bajo, su cantidad vendida es alta. ¿Ya? Es un plato que se vende bastante y su costo es bajo. Se recomienda mantenerlo a la carta, obviamente, porque es nuestro plato ganador, selecto o estrella, que son sinónimos, ¿cierto? Y podríamos subir un poco el valor de venta porque ya sabemos que los clientes siempre me lo piden. ¿Ya? El marginal alto, tanto el costo como la cantidad vendida es alta. Se recomienda reducir los costos de preparación para que obviamente no sea un costo tan alto. ¿Ya? Dice no promocionarlo demasiado también porque es un plato que ya la gente conoce. Entonces, claro, porque la cantidad vendida es alta, o sea, su popularidad también es alta, pero el costo es alto prepararlo, no me conviene mucho. ¿No? El marginal bajo, la combinación que tanto el costo como la cantidad vendida son bajas, entonces acá tenemos, dice que es un plato que hay que promocionarlo, ¿cierto? Porque como la cantidad se vende poca, tengo que promocionarlo porque aprovechar de que su costo es bajo, tengo que entonces mejorarle esto, su cantidad vendida. ¿Ya? También tengo que ubicarlo en sectores más visibles de la carta. También se podría subir el valor de venta, ¿cierto? Para, como la gente también lo conoce, o sea, no lo conoce todavía, pero el costo es bajo, podría aprovechar de subir el valor de venta. ¿Ya? Y realizar ventas sugestivas también. Y el último, tanto el costo, bueno, el costo unitario es alto y la cantidad vendida es baja. Este sería un plato perdedor. ¿Qué más dice? El objetivo será mejorarlo para que pueda pasar a otra categoría siempre, y si no, tenemos que eliminarlo de la carta. ¿Ya? Se recomienda tomar acciones para mejorarlo o simplemente eliminar de la carta. Entonces, volviendo al caso anterior, nuevamente, tengo lo siguiente. Vamos a sacar el promedio de costo, que muy parecido al anterior, también se usó el promedio de costo, pero acá vamos a sacar ahora el promedio de cantidades vendidas. Entonces también hago lo mismo, sumo todas las cantidades vendidas
y lo divido entre 6. Entonces, esta es la cantidad promedio que deberá vender. Entonces, vamos viendo las combinaciones. Fíjense, si el costo es 17.67 y acá este plato obtuvo 15, entonces es un costo bajo. ¿Ve? Este también es bajo. Esta columna ya la analizamos anteriormente. ¿Ve? A estos dos últimos tiene un costo alto con respecto al promedio. Y ahora vamos a analizar esta siguiente columna. Fíjense, en promedio, para considerarse que son cantidades vendidas altas, debería ser de 338.33 hacia arriba. Como el primero tiene 380 que se han vendido, entonces comparado con este, obviamente es una cantidad vendida alta. Este también es alta, 450, comparado con 338. Esto también es alto, ¿ven? También es alto, en cambio estos dos últimos son bajos. He vendido menos de 338, por eso esto está considerado bajo. Y miren, también se nos volvió a mover las combinaciones, ¿ya? Y pongo en rojo, en alerta, aquellos que están en la peor condición. Entonces, ahora tengo que seco de cabrito es perdedor y pescado de la chorrillana sigue siendo perdedor. ¿Cuáles son los ganadores? Ají de gallina, lomo saltado y tacu-tacu. Y solamente tuve un marginal alto. ¿Listo? Bueno, esas son estas herramientas. Hemos visto 4 de las 8 herramientas que existen. Y para terminar esta presentación de, digamos, estos cálculos, lo que les quiero mostrar es esta última herramienta que se llama el análisis multicriterio. Es decir, ya vimos que cada herramienta me entrega distinta información. Entonces la pregunta, entonces, ¿cómo tomo decisiones? Si con una me dice una cosa y otra me dice otra, ¿con cuál me quedo? Bueno, para salir del paso de eso, se le ha dado valores a cada una de estas categorías. Entonces, como vamos a combinar solamente 3 matrices, podemos obtener puntaje de lo más bajo de 3 hasta 12 puntos, ¿ya? Y el 60%, el que obtenga desde 7 a 12 puntos, va a ser considerado que son productos o platos que son positivos, que debo mantenerlo en la carta. Y los que están por debajo de 6, ya tengo que empezar a pensar si los mantengo o los elimino, ¿ok? Entonces, fíjense, acá se van a juntar todas las 3 matrices que vimos, las 3 últimas, y vamos a tomar decisiones. A ver, ¿qué dice acá? La pregunta: ¿es recomendable avisarle al cliente que dentro de un mes, gracias a este análisis, se subirá el precio de la carta? Podría ser, pero como decíamos acá, se puede subir el precio en forma paulatina, no a veces de un valor a otro muy, muy alto. Entonces, no sé si será tan recomendable, creo que no, en este caso no. Si tú lo vas subiendo de a poco, lo podrías hacer sin necesidad de avisarlo. Claro. Ajá. A ver, alguien decía tener que desconectarme. Ah, ya me ha dicho que se iba a desconectar a una persona. Listo. Entonces, miren, tengo la clasificación de las últimas 3 matrices. La matriz BCG, la de Pavesic o costo margen y la de Miller. Entonces le vamos a dar un puntaje a cada una de las categorías. Fíjense. Teníamos estrella, impopular, popular y perdedor. Acá teníamos selecto, estándar, durmiente, problema, y ganador, marginal alto, marginal bajo y perdedor. Entonces, los puntos van de 4 hasta 1. Entonces, si un plato en una matriz BCG obtuvo la categoría estrella, va a tener 4 puntos. Si en el otro análisis fue selecto, también va a tener 4 puntos. Y si en la última obtuvo categoría ganador, también tendría 4 puntos. Entonces, por eso 3 por 4, 12. Ese sería el máximo puntaje. Eso es lo que decía. ¿Ven? ¿Y cuánto es el peor puntaje que puedo obtener? Es 1 punto en cada categoría, ¿cierto? Porque perdedor tendría 1 punto, problema 1 punto, y nuevamente que se llama perdedor, 1 punto. Entonces, esto nos va a servir para poder tomar una decisión más acertada de qué platos debería mantener en la carta. Y nos quedaría de la siguiente manera. Fíjense, teníamos 6 platos, ¿cierto? De fondo. En la matriz BCG nos quedó de esta manera. Teníamos que el plato ají de gallina, lomo saltado y tacu-tacu eran estrella. Por lo tanto, obtuvieron 4 puntos cada uno de ellos. El plato llamado impopular sacó 3 puntos, el popular 2 puntos y el perdedor solamente 1 punto. Veamos ahora el comparativo con la matriz de Pavesic o costo margen. Fíjense, acá algunos coinciden, pero después otros cambian. Miren, el que acá era popular, acá es problema. ¿Ven? Y el perdedor se mantiene acá como problema en este segundo análisis. Y la última matriz que vimos, que era la de Miller, fíjense,
tengo que cambió. Solamente son perdedores o los que tienen peor puntaje, los dos últimos. Entonces, ahora yo sumo todo esto y recordando esta categoría, y miren, nos queda de esta manera. Por lo tanto, los platos que yo debo mantener en mi carta va a ser ají de gallina, lomo saltado, tacu tacu y seco de cabrito. ¿Por qué? Porque están en el color verde, como el semáforo, ¿cierto? El que todavía está un poco peligrando, pero lo podemos recuperar porque tiene puntos de 6 puntos, sería milanesa de pollo. Pero ya el plato que realmente debo sacar de mi carta tendría que ser pescado a la chorrillana porque sacó el peor puntaje de todo. Esta es una herramienta, como ven, que nos puede ayudar para, como dije, no quedarnos solamente con la matriz de SG. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. ¿Alguien que quiera hacer una pregunta? Que pueda abrir el micrófono o por el chat. No sé. ¿No? Ya. Entonces, para finalizar, les quiero mostrar este programa que en el fondo va a facilitar todo este trabajo. Todo esto que vimos recién, ¿cierto? Lo podemos aplicar a través de este programa. A ver, ¿alguien está comentando algo por el chat? ¿Los productos tipo de promociones se consideran como una carta aparte? No es necesario, porque como están dentro de tu misma categoría, tendrían que estar dentro de eso, no es necesario hacerlo aparte, ¿ok? A ver, quiero mostrarle esta herramienta que nos va a ayudar a facilitar este trabajo. Atención, vamos a poner un ejemplo, se llama el restaurante Las Palmeras, ¿ya? Estamos en el año 2020, año no muy bueno. Bueno, de IGB, IVA, como le quieren llamar, vamos a poner que tiene 18, ¿ya? En otros países 19, 20, bueno. Y el recargo consumo, o el servicio que se le llama, se acostumbra a usar 10. Hay algunos que usan y otros no, se le puede poner 0. Y vamos a poner el signo monetario. En este caso vamos a usar acá, de local, Perú, sol. Se presenta de esa manera, ¿ya? Entonces con esto he configurado mi empresa, ¿ya? Entonces voy a traspasar los mismos datos que acabamos de ver acá. Tengo que registrar los datos. Entonces, vamos a hacerlo en la categoría, fíjense, vamos a hacer que estamos en el mes de julio, tal cual, justo el último día, en la categoría fondos, ¿ya? Entonces vamos a incorporar el primer plato. El primer plato se llama ají de gallina. ¿Listo? Ahí está. Según los datos que teníamos, se vendieron 380, ¿ok? Y el precio de venta, vamos a considerar que es 30, es decir, tiene además IGB y recargo consumo. Y el costo de este plato era de 15. Y esta es la parte importante, tengo que poner cuántos días se mantuvo el plato en la carta. ¿Por qué? Porque hay platos a veces que yo solamente los promociono los fines de semana, ¿ya? Entonces vamos a poner que tuvo los 31 días. Listo, ahí ingresé mi primer plato. Vamos al segundo, lo hemos soltado. ¿Alguien prendió su micrófono, por favor? Que lo apague para que no se me acople. Lo hemos saltado, tenía 450 platos, el precio de venta es de 35, tiene IGB, recargo consumo o IVA, que es lo mismo, el costo es de 17 y también estuvo 31 días en la carta. Ya, recuerden que eran 6 platos. Vamos al tercero, milanesa de pollo. Suprema de pollo también le dicen otros. Son 420 platos, se vende a 26, ¿ya? Tiene IGB o IVA, recargo consumo, y el costo es de 19 y vamos a poner que estuvo 20 días en la carta, ¿ya? Porque de repente solamente le ofrecemos, por decir, los fines de semana, ¿ya? Ahí está. Vamos a ingresar otro plato, llevamos 3, recuerden que eran 6, tacu tacu. Ahí sí, la cantidad vendida son 3.90. El precio, 33, tiene IVA, tiene recargo consumo y el costo es de 13. También estuvo los 31 días en la carta.
Siguiente. Seco de cabrito. Se vendieron 210. ¿Sí? El precio es de 37. Tiene IGB, tiene recargo consumo. La cantidad vendida, perdón, el costo es 21. ¿Ya? Y también estuvo 31 días en la carta. Y el último, pescado a la chorrillana. Pescado a la chorrillana. Cantidad vendida fue 180. El precio 34. IGB, recargo consumo. El costo 21. Y vamos a poner que este estuvo 20 días. No, 15. Ya. Listo. Con esos datos ya tengo todo listo. Tengo todo listo para hacer mi análisis de ingeniería de menú. Solamente hay que ingresar esos datos y fíjense, esta herramienta también nos va a permitir saber el punto de equilibrio. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, en actualizar costos. Vamos a poner el caso, recuerden, en el mes 7, julio, y voy a poner, por ejemplo, que el costo del sueldo del personal de cocina fueron, pongámosle 3.000. ¿Ya? Vamos a poner valores así, perdón, guardar, ya. Acá vamos a poner 2.000. Listo. Sueldo administrativo, también vamos a poner, por ejemplo, 3.000. Listo. El alquiler o el arriendo, pongámosle que son 1.000. ¿Ya? Depreciación de las cocinas, horno, etcétera, ya 600. Todo lo que es luz, agua, teléfono, vamos a poner 200. ¿Ya? En publicidad, no sé, en redes sociales, ya está eso. Ya, vamos a poner hasta ahí nomás. Lo aceptamos. Listo. Ya con esto, ahora sí podemos hacer el análisis. Entonces aquí analizamos los datos, le digo el mes, julio, y la categoría que es fondos. Y listo. Atención. Aquí nos va a mostrar las herramientas que yo acabo de mostrar hoy día y además otras más que, como dije, por tema de tiempo no alcanzamos, ¿cierto? Para no hacer tan extensa la presentación. Entonces vamos a ver cómo nos genera este reporte. Atención. A ver, alguien estaba haciendo una pregunta por mientras, creo. Ya vamos a hablar de este programa. Un segundo. Listo. Entonces, miren, vamos a ver el análisis de los datos. Perdón. Esto no. El informe. El primero que vimos era el principio de Omnes, ¿cierto? O la matriz, ingeniería de precios. Y aquí pasa lo mismo que vimos recién en las PPT. También no cumple el primer principio, sí cumple el segundo, el tercero también lo cumple, y me indica cuánto tendría que ser la promoción. ¿Ven? Ahí está ese primer reporte. Después, la matriz BCG, ¿ya? Que fue la que dijimos que la que más se usaba. Acá teníamos que pescado a la chorrillana era el perdedor. ¿Ven? Y ahí ya está todo, y cuáles son las recomendaciones o interpretaciones que tengo que tomar con esto. Y acá me están mostrando un reporte, digamos que tengo 3 platos estrella, un impopular, un popular y un perdedor. ¿Ven? En el orden de lo mejor a lo peor. ¿Ven? ¿Qué otro informe? Este es otro que por tiempo no lo vimos, que es el índice de rentabilidad por plato. Acá se asume que si me da mayor a 1, está considerado que es un plato positivo, y si da menor a 1, está por debajo. Miren, imagínense, milanesa de pollo está por debajo, tiene 0,20. Aquí en estos indicadores nos está mostrando dónde está. ¿Ven? Este otro reporte es importante, miren. El índice de popularidad. ¿Se acuerdan que a algunos les puse que tenía 30 días, 31 días, 20 días? Esa es la parte importante porque acá analizamos cuántas veces estuvo presente en la carta esos platos. Y también nos da mayor de 1 o menor a 1. Entonces, miren, milanesa de pollo que recién vimos que tenía negativo en el otro, acá sí es positivo. ¿Por qué? Porque solamente en 20 días he vendido 420 platos. En cambio, otro que está todos los 31 días, solamente he vendido 380. O sea, no porque en otro reporte, por eso como dije, significa que está mal, puede que en otro esté súper bien, esté el mejor de todo, miren. 1.64. Ahí está. ¿Qué otro reporte tenemos? Bueno, el costo margen o
o Pavesic, acá tenemos esta categoría. ¿Ven? Habían dos problemas, que era milanesa y pescado a la chorrillana. Y tenemos el Miller, ahí está. También aquí habían dos perdedores. Y para finalizar esto, nos queda el multicriterio, donde ahí están los colores que les mostré recién. Claro, acá lo ordena por abecedario, por eso queda distinto, pero sale que pescado de la chorrillana es el plato perdedor. Es el que ya con este reporte final, y fíjense, no solamente están las tres matrices que yo les mostré, sino que aparte de esas tres, está el índice de rentabilidad por plato y el índice de popularidad. Y ahí está todo el puntaje para que se pueda tomar esas decisiones. Y para finalizar, está el punto de equilibrio. Acá el punto de equilibrio nos dice cuánto es lo mínimo que tengo que vender en el mes de cada uno de estos platos para cubrir todos mis costos y que obviamente me dé 0. Ese es el punto de equilibrio. ¿Ok? Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. A ver, dice, profesor, ¿debo pasar por todas las matrices para llegar a un criterio? No sé, no te entiendo bien la pregunta. ¿A qué te refieres para pasar a un criterio? ¿Para tomar la decisión final? ¿A eso te refieres? No sé si va por ahí tu pregunta. Ah, bueno. Para esta herramienta, sí, yo recomiendo eso porque así tú puedes tomar un análisis más acabado. Porque si solamente te quedas con una o dos herramientas, podrías tomar decisiones, claro que sí, pero el multicriterio te va a servir para eso, para poder tomar y tener un espectro más amplio y poder tomar decisiones, no quedarte solamente con esto, porque por ejemplo, acá si yo tomo la decisión con uno, nos estamos dando cuenta que puede que en otro, ese que estoy eliminando todavía no está para eliminarlo, o sea, es tener un espectro más amplio, simplemente para eso sirve esta herramienta que se ha desarrollado, donde abarcamos todas estas herramientas, que es lo que dije que engloba la ingeniería del menú, ¿sí? Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Ah. Ya, me están preguntando por el programa. Bueno, a ver, este programa, para los que han asistido a este webinar gratuito, tiene un precio de promoción de $50. Así que todos los que quieran adquirir el programa, tendrían que escribir al correo, que lo voy a dejar acá en el chat, que incluso, a ver, mejor lo pongo acá. A ver, aquí está. Que es la parte final de esto. ¿Ya? Aquí está el correo, entonces para todos aquellos que se han interesado en este programa, como les digo, es una herramienta que no existe en el mercado, se han abarcado todas las herramientas posibles que existan hasta el momento de ingeniería del menú y se han condensado en una sola. ¿Sí? No sé si hay alguna otra pregunta. ¡No, Diego! ¿Perdón? ¿Alguien gritó? ¿Sí? Bien. Bueno, les agradezco a todos los que se hayan conectado. Gracias por este tiempo. Y bueno, en un futuro no muy lejano, seguiremos haciendo más webinars. Así que le estaré enviando también así como les llegó ese formulario, para que también ustedes digan qué les ha parecido esto y qué otros temas les gustaría que podamos exponer. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Será hasta una próxima. Cuídense. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Buena exposición. Gracias a ustedes también. Chao, chao. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Carajo, Gracias. Gracias. Gracias, cuídense. Chao, buen fin de semana. Cuídense. Nos vemos, profesora. Gracias. Gracias, profe.